Marcos 8:34. El tema de hoy se titula Condiciones para seguir a Jesús, segunda parte. Condiciones para seguir a Jesús, segunda parte. Marcos 8:34. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Dice aquí: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Voy a volver a leer el versículo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así fue que dijo Jesús. El domingo pasado estuvimos estudiando aquí que Dios ha puesto condiciones para poder seguir a Cristo y ser su discípulo. Dios ha puesto condiciones, Dios. Ahora eso es un contraste con lo que las diferentes religiones hacen hoy en día, porque las religiones de los hombres ponen y te dicen sus condiciones para seguir a Jesús. Ellos tienen sus condiciones. Por ejemplo, acepta a Cristo con una oración y después vive como tú quieras. Esa es una condición, pero esa es una condición que no está en la Escritura y que han inventado los hombres. Otros tienen una proposición diferente. Por ejemplo, dicen: acércate a Jesús para que te prospere económicamente. Pero así tampoco dice la palabra. Inclusive algunos te dicen: hazte miembro de mi religión y después diezmas y ofrendas, te sientas y ya tienes la oportunidad de seguir a Jesús. Los testigos de Jehová vienen a la mente, los mormones y algunas denominaciones evangélicas también le dicen a la gente: hazte miembro de mi religión y ya es todo. Sin embargo, la Biblia es muy clara. Dios tiene sus condiciones y sus condiciones están claramente expresadas en ese texto que acabamos de ver, Marcos 8:34. Son dos las condiciones de Dios. Uno, niégate a ti mismo, y dos, toma tu cruz. Y cuando esto está firmado por Jesucristo, la boca de Dios ya ha hablado. Nadie, ni convertido ni inconverso, puede seguir a Jesús si no toma en cuenta esas dos condiciones absolutas. La semana pasada aprendimos cuál es la primera condición, que en resumen es negarte a ti mismo. ¿Pero negarte qué? Si ustedes recuerdan, número uno, satisfacer las pasiones carnales. Tienes que negarte el satisfacer las pasiones de tu carne. Te tienes que negar. Aprendimos también la semana pasada que todos los seres humanos tenemos una voluntad. O sea que elegimos, decidimos, escogemos obedecer los deseos carnales o no obedecerlos. Y eso es asunto nuestro. En segundo lugar, vimos la semana pasada que hay que negar también los deseos mundanos. Usted recordará que vimos el que dirán, las metas equivocadas, los deseos desmedidos de éxito y de ser considerado popular ante los ojos de una sociedad corrupta como en la que vivimos. Todos esos son deseos mundanos. La vanidad, la vanagloria, el ser manipulado por nuestro medio ambiente. Así lo dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2. Y una tercera cosa que estudiamos hace 8 días, que debemos negarnos a nosotros mismos, es inclusive cosas que son legítimas. En la carta de los Corintios, Pablo habló muy claro acerca de este punto, que aún hay cosas legítimas, lícitas, o sea que no son pecado en sí mismo, que uno va a tener que negarse en ciertos momentos para poder servir a Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Amén. Hablamos la semana pasada de, por ejemplo, que para estudiar la Biblia temprano o orar, vas a tener que dormir más temprano. Y no vas a poder estar con ciertas compañías que te agrada estar con ellos y no tiene nada de malo, pero hay algo mejor, más excelente que hacer. Entonces hay que negarse a veces hasta las cosas que son legítimas. Déjeme darle un ejemplo interesante acerca de esto. La semana pasada, el domingo, cuando yo venía para acá, me encontré con que estaba bloqueada la calle que pasa ahí por donde está la ciudad de los deportes. Usted seguramente se dio cuenta si venía por allá. ¿Por qué? Porque se había corrido el Maratón Internacional de la Ciudad de México. El domingo pasado se llevó a cabo ese evento aquí.
Y después yo me enteré que una de las corredoras que ganó, la corredora que ganó la prueba de mujeres, estuvo 12 meses entrenándose y preparándose allá arriba en el Nevado de Toluca, solamente para poder llevarse esa presea, esa medalla que le iban a dar, para poder ser reconocida mundialmente como la ganadora de un maratón de talla internacional. Ahora piense bien, 12 meses estuvo allá esa mujer, una mujer joven relativamente, en el Nevado de Toluca. Las temperaturas son frías, no vio a su familia. Decía el reportaje que solamente ella bajaba cada fin de semana a ver a su familia. Sola por allá, esfuerzos, se negó. Y se negó muchas cosas, inclusive legítimas, como la compañía de su familia, que ella seguramente estima, o de sus hijos si es que los tiene, o no sé, o el comer ciertos alimentos, porque ella se privó, se negó a sí misma con tal de ganar ese maratón de la Ciudad de México. Ahora, se negó a sí misma, como dice la Escritura, cada día, no solamente un día, sino durante el espacio de 12 largos meses con sus noches, ella estuvo practicando la abnegación, la abstinencia. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? Que el hombre tiene una voluntad. El hombre decide para qué cosa la usa para negarse. Pero es una mentira gigantesca que las personas todavía hoy en día estén diciendo que uno no se puede negar a sí mismo. Lo que faltan son decisiones profundas, de calidad, serias de negarse a sí mismo, en vez de solamente momentos emocionales en donde se llora y se dice, pero después no se llevan las cosas a la práctica ni a los hechos. 12 meses se negó esa mujer a sí misma. Claro, no por el reino de Dios, no por ayudar a las almas y predicar, ni por seguir a Jesús, sino por amor a su propia carrera, su carrera deportiva, y sufrió cosas ahí. Eso nos muestra que todos podemos negarnos a nosotros mismos si queremos. Fíjese cómo el atleta, aún en lo legítimo, aún en lo que tiene derecho, que no es pecado, se puede negar. Entonces son 3 tipos de abnegación, de negarse uno mismo, lo que pide el Señor Jesús a los que quieran seguir como primera condición, y lo quiero remarcar para pasar al siguiente punto. Son 3 cosas: negar los deseos carnales que batallan contra el alma, como dice Primera de Pedro, y tú escoges. Y después negar los deseos mundanos, como dice Tito en el capítulo 2, en esa epístola. Y después también negarte, como dice Corintios, aún las cosas que te son lícitas y legítimas, cuando hay un bien más excelente que perseguir. ¿Cuántos dicen amén? Primera condición, primera apenas. Todavía no hemos entrado a la segunda, que es la cruz que vamos a ver hoy. Y cuando empezamos a hablar de eso, la gente se asusta, ¿cierto o no es cierto? La gente se preocupa, la gente se angustia, la gente empieza a protestar dentro de su conciencia. No, está muy duro, está muy difícil, es demasiado, es muy estricto. ¿Por qué? Porque en la escuela dominical de su secta o de su denominación no le enseñaron la palabra de Dios, le enseñaron el camino del placer, le enseñaron el camino del hedonismo, que eran los epicúreos griegos que vivían para el placer, y le dijeron las promesas, y a veces torcidas, pero no le dijeron las condiciones de ser un discípulo y un seguidor del Señor Jesucristo. Y ahora yo quiero enfatizar que Cristo, aquí en Marcos 8, vuelve a poner por favor, dijo las siguientes palabras a sus discípulos, bájalo, y a toda la gente, a sus discípulos y a la gente, llamando a la gente y a sus discípulos, dice la Escritura. O sea que eran condiciones para cualquiera. Estaban sus discípulos que ya estaban convertidos, se los recordaron. Y ustedes discípulos se los recordamos el día de hoy, lo que se requiere para seguir a Jesús. Pero no solo a él, a todos los demás que estaban por allá, también se los dijo que no estaban todavía convertidos. Estas son las condiciones para poder ser un verdadero discípulo y seguidor del Señor. Puedes quitarlo. Pero hoy vamos a entrar a la segunda condición para seguir a Jesús, que no es lo mismo que la primera, porque a veces confundimos negarse a uno mismo con tomar la cruz. Y bueno, es confusión, a veces ignorancia, falta de estudio, lo que sea, pero seamos claros, son 2 cosas diferentes. Una cosa es negarte a ti mismo, y otra cosa muy distinta, como lo vamos a ver hoy, es que tú aprendas a tomar tu cruz. 2 cosas separadas, y las 2 condiciones tienen que ser cumplidas. Primeramente quiero explicar qué cosa no es tomar la cruz, porque hay muchas ideas erróneas acerca de esto. ¿Qué cosa no es tomar la cruz? Uno, no es aguantar a tu marido
o a tu esposa si tiene mal genio o hábitos que te disgustan a ti. Porque luego andan por ahí señoras diciendo, es que mi marido es mi cruz, o es que estoy tomando mi cruz. Eso no es la cruz, a eso no se refería a Cristo para nada. Tampoco es soportar una enfermedad o carencias económicas o los problemas naturales que traen el diario vivir. Ciertamente necesitamos paciencia para enfrentar las dificultades de la vida diaria, para tolerar una enfermedad o lo que sea, pero a eso no se refería Cristo cuando dijo tome su cruz. Tampoco es el aguantar las consecuencias de tus pecados pasados, porque hay personas que pecaron y que después les viene la consecuencia natural porque lo que siembras cosechas. ¿Y qué sucede? Que el borracho termina en el hospital con la pierna rota y que después le duele mucho y dice estoy tomando aquí la cruz. No, son las consecuencias naturales de las maldades que tú hiciste. O el ladrón termina golpeado porque alguien se dio cuenta que le quería robar su automóvil y le salió más listo que él y lo golpeó y dice ahora es mi cruz porque tengo aquí roto el pómulo. Eso no tiene nada que ver con cruz, esa es la consecuencia de tu maldad. Tampoco la cruz es, por cierto, algo espiritual, porque la gente cree que la cruz es algo espiritual. Y las iglesias evangélicas de hoy en día se han dedicado en su mayoría a hacerle pensar e inventarle a la gente que tomar la cruz es algo espiritual. O sea, que es una cruz espiritual que hay que estar tomando, o que Jesús habló de cruces espirituales. Querido amigo, cuando Cristo habló esas palabras a sus discípulos y a la multitud, toma tu cruz, todo el mundo entendió a lo que se refería, porque en ese tiempo no existían las cruces espirituales ni ese tipo de fantasías. Las únicas cruces que había en ese tiempo eran un método de ejecución romano para los delincuentes más viles, y hablaba de unas cosas que vamos a estar mirando ahorita en detalle. Así es que por favor, amigo, hermano, no espiritualice usted la cruz. Es que es un sentir que yo tengo o una carga en mi corazón, esa es la cruz. No, esa es una carga, es una preocupación que tú puedes tener por una persona que está perdida, pero esa no es la cruz en ningún sentido. Jesús quería hablar de eso. ¿A qué se refería Jesús con la cruz? ¿Qué cosa es la cruz? Y fíjese que empezamos a hablar de la cruz y empieza a sentirse algo en el ambiente. Los corazones empiezan a decir, espera, ¿cómo que eso de cruces a lo mejor tiene que ver con sufrimiento? Yo no quiero saber mucho de eso, ya tengo demasiados problemas en mi vida. Hoy vamos a ver qué es la cruz y lo hermoso que es. Y quiero utilizar un ejemplo para poder comprender qué es la cruz. Un ejemplo, una anécdota. Vamos a suponer que tú te fueras a un largo viaje fuera del país y que después de mucho tiempo llegaras de vuelta y habías estado, digamos, allá por la India en una isla y no te habías enterado de ninguna noticia de lo que sucedía en tu país. Te viniste por barco, el barco tardó varios meses en llegar y cuando te das cuenta es tu primer día de vuelta en el país. Cuando regresas te enteras por boca de un familiar que en el estadio deportivo más grande de la ciudad va a haber un evento importantísimo ese mismo día. Todavía no tienes ni 24 horas de haber llegado al país. Dices, ¿de qué se trata? Y te dicen, es importantísimo, por favor, vamos juntos. Todavía ni te acabas de recuperar del viaje del barco, cuando en compañía de amigos y familiares llegas hacia el estadio y encuentras que el estadio está abarrotado. Más de 100,000 personas, espectadores y demás, se encuentran allí reunidos, preparados, ansiosos por la función especial. Por un lado, empiezas a observar a la gente de alta sociedad que llega, en carros de lujo, las mujeres de las esposas de los ejecutivos y de los empresarios, enjolladas y peinadas de la manera más elegante. Ves por ahí también que están llegando los intelectuales del país, los más famosos, escritores, filósofos, doctores, maestros de las principales universidades empiezan a tomar las secciones más cercanas a la cancha. También están los políticos en palcos especiales, los senadores, la gente importante, los gobernantes del país, diputados, el Congreso, etcétera. Guardias y soldados puedes mirar por donde quiera en el estadio. Están todos preparados, firmes en sus puestos, armados hasta los dientes. De pronto, en medio se hace un silencio y entra el máximo gobernante y autoridad del país, escoltado por una guardia personal imponente. La gente se pone toda de pie en el estadio y dan un gran aplauso. Y entra el principal gobernante del país, saludando a todos los espectadores con regocijo. La multitud, en ese momento, le pide a gritos que comience el espectáculo, que comience el show, le dicen al presidente. Él se siente en su palco especial y tú te preguntas,
¿De qué se trata este espectáculo que vamos a ver hoy? Le preguntas a tu pariente que te invitó, ¿tenemos hoy carreras? ¿Tenemos olimpiada? ¿Por qué hay tanta expectación? No, te contesta él. Hoy vamos a ejecutar a unos terribles criminales, gente incorregible que son un peligro para la sociedad, gente que está poniendo en peligro la estabilidad de la nación. ¡Ja! Pena de muerte en mi país, dices tú. Y te dicen, sí, pena de muerte en tu país. Han cambiado las leyes. Has estado durante mucho tiempo fuera y por eso no estás enterado. Al momento se abren las puertas del estadio en medio de la gran multitud y salen a la cancha una pequeña parvada de jovenzuelas de 15 y 25 años de edad más o menos, adolescentes y jovencitas. La multitud enloquecida aplaude enfervorizada, al mismo tiempo que insulta y maldice cruelmente a las jovencitas de 15, 18 y 20 años. Las observas cuidadosamente. Las jóvenes tienen ojeras como de haber pasado noches sin dormir. Sus ojos están tristes. Se ven delgados sus cuerpos como quien ha pasado meses probablemente metido en una cárcel mal alimentado. Están vestidas con ropas que ya están envejecidas y la multitud está rugiendo contra ellas. El maestro de ceremonias, que es en ese momento el regente de la ciudad, toma el micrófono del estadio y por las bocinas va a empezar a dirigir unas palabras. Se hace un silencio sepulcral en todo el estadio para que él hable. Y de pronto en ese momento le preguntas a tu acompañante, oye, ¿qué han hecho estas muchachas? ¿Cuál fue el crimen que cometieron? ¿Por qué las van a ejecutar? Tu acompañante te contesta, son cristianas. Ellas dicen que Jesús es Dios y que es el único camino para llegar al cielo. Además tienen costumbres extrañas, no gustan de bailar, no se divierten en las fiestas como nosotros y están en contra de la borrachera y del alcohol. Además se dice que devoran a sus propios hijos y los queman vivos para comérselos en las reuniones cristianas que ellos tienen. Es gente rara, extraña y peligrosa. Tienes que tener mucho cuidado con ellos. Y además no reconocen al presidente del país como el único Dios. No han querido confesar que el presidente es Dios. Y son muy necias, dice tu acompañante y te explica. Porque, ¿qué les costaría solamente decir, el presidente es el Señor, en vez de decir Jesús es el Señor? Y se evitarían una muerte, como ya han muerto muchos. Un escalofrío pasa por todo tu cuerpo y te quedas mirando a aquellas 15 o 10 jóvenes que están allí paradas en medio de la multitud. Por las bocinas del estadio se oye la voz del gobernante, que es maestro de ceremonias, que les hace la siguiente pregunta a las muchachas. ¿Desean ustedes renunciar al cristianismo y reconocer que el emperador es Dios? Las muchachas no contestan nada y hay un silencio en todo el estadio. Él vuelve a repetir con insistencia la misma pregunta y clava sus ojos en una joven de 14 o 15 años que se ve temerosa y dudando. Y quizás tratando de imponerle con su autoridad y su mirada, se refiere a ella y le dice, si tú niegas a Jesús hoy y reconoces que el emperador es Dios, yo te voy a dar la libertad, no vas a morir. Y además el emperador va a darte como regalo una casa y una cuenta en el banco que va a suplir todas tus necesidades de aquí a que te mueras. Dinero y una casa y la libertad y la vida vas a tener. La muchacha duda unos momentos, las otras la voltean a ver y de pronto con voz valiente dice, no, Jesús es el Señor. O como dice el idioma griego, Jesús Kurios, Kurios Jesús, Jesús es el Señor. La multitud se enfurece y levanta un rugido enorme y tremendo contra ella, maldiciéndola. Y empiezan a pedir, muera, muera, a los leones, a los leones. Ofendido el gobernante, hace un ademán con su mano y se sueltan en la arena leones y tigres furiosos. Los observas, vienen rugiendo. Han estado 3 días sin comer ni beber agua a esos animales. Están vueltos 10 veces más salvajes que en su estado natural. Se azotan contra las paredes del estadio y rugen sacudiendo y cimbrando los cimientos de toda la construcción, ante el aplauso y la mirada complaciente de toda esa multitud. Se empiezan a acercar hacia las muchachas, las cuales se toman de la mano y empiezan ellas a retroceder, clavada su vista en esos leones. En esos momentos fijas tus ojos en una de ellas
y ves cierta tristeza y miedo en su mirada, pero al mismo tiempo ves un brillo y ves una paz que tú piensas que no tendrías quizás si estuvieras en el lugar de ella. Las jóvenes van caminando y retrocediendo y los leones se van acercando hacia ellas. Una de ellas levanta sus ojos al cielo y comienza a cantar un himno que se oye como una voz celestial. En ese momento baja un poco el murmullo de la multitud y tú la puedes escuchar. Y ella está diciendo: solo a Cristo yo me rindo. A nadie más voy a dar mi vida sino a ti, Señor. El león se acerca hacia la muchacha que está entonando el himno, mientras las demás la siguen, y tira un zarpazo enfurecido, y ella por instinto se echa a un lado. Las garras grandes y filosas del león tocan apenas la falda que ella trae, sacando un borbotón de sangre que mancha su piel blanca y desgarrándole el vestido. ¡Ah!, dice la multitud, como sedientos y un poco decepcionados de que el león la hubiera atrapado esta vez. Viene de pronto el león, una segunda embestida contra la muchacha. Se trata de mover hacia un lado del estadio y el león se le abalanza encima, y en esta vez sí hace blanco en su presa. Los ojos desorbitados del animal sediento de sangre se clavan en la muchacha, mientras sus mandíbulas comienzan a triturar el hueso fémur del muslo que ella tiene. En ese momento hay otro silencio en el estadio. Se puede oír el alarido de la muchacha, el canto de las otras que están al fondo, alejándose de la escena horrorizadas, y cómo los huesos se astillan y se quiebran bajo la poderosa mandíbula de este animal que llaman el rey de la selva. Cuando el animal ha terminado su dentellada, arranca de tajo el muslo de la muchacha. Sale un chorro de sangre de la vena que empapa la arena del estadio, sangre caliente, sangre pegajosa. Y ella todavía puede, antes de desmayarse, mirar cómo se aleja ese león, agarrando una pierna de ella para engullírsela y llenar su vientre con la propia carne de ella. Cuando pasan 10 minutos, los leones y los tigres han acabado su tarea. Solamente queda sobre la arena pies, brazos, grandes manchones de sangre y los dientes de los leones teñidos, arrastrando por ahí algunos cadáveres que ya no tienen ni siquiera forma humana. La multitud aplaude enloquecida, sedienta de sangre, como en una pelea de box de las que conocemos o como en la lucha libre. Entre tanto, tú estás sentado en tu asiento, frío, acabando de contemplar la escena. Te das cuenta de todo. El ser cristiano se ha convertido en un delito en tu país. Las leyes han cambiado mucho en lo que te fuiste. Y, por cierto, a ti te habían predicado y te habías convertido a Cristo en el país y todavía nadie lo sabe. Cuando uno estás meditando, se acerca el pariente que te invitó y te dice: ¿sabes? Las leyes han cambiado mucho. Y ahora el gobierno requiere que todos los ciudadanos hagan un voto de confianza y firmen una carta en donde se comprometan a no ser cristianos y además a declarar públicamente que el César o el emperador o el presidente es Dios aquí abajo en la tierra. Mañana a primera hora te estarán esperando las autoridades de la secretaría que tiene que ver con las cosas de los que llegan para que tú hagas ese voto públicamente. Te quedas meditando y sabes que vas a tener solamente dos opciones: o lo niegas y salvas tu vida, o declaras que Él es tu Señor y tu Dios, y entonces te espera la misma suerte de las jovencitas que tú acabas de ver. Esto no es una fantasía. Estas eran escenas de la vida diaria durante los 3 primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana. Durante los 3 primeros siglos, esto era lo cotidiano que se podía ver en el Imperio Romano. Era lo del diario vivir. Los cristianos lo sabían desde un inicio. La cruz de que Jesús habló no es una cruz imaginaria, no es una cruz espiritual, sino significaba lo que siempre se ha significado: aún el estar dispuesto a morir y a perder tu vida por la causa de Cristo y por amor de sus principios y de su nombre. Yo creo que este ejemplo nos ayuda a entender de qué se trata en la cruz. Y todo el mundo entendió a Jesús cuando Él habló estas palabras a la multitud. Todo el mundo sabía de qué se trataba seguir a Jesús y hasta qué punto Él compromete su vida, hasta qué punto Él compromete tu vida, hasta dónde tienes que llegar si tú has de ser un verdadero seguidor de Él. Quiero explicar rápidamente 3 aspectos de la cruz y su significado. Número 1, la cruz significa
ser despreciado públicamente. Vuelvo a repetir, lo puede anotar. La cruz significa ser despreciado públicamente. 2, la cruz significa sufrimiento físico y mental. Y número 3, la cruz significa muerte. Muerte de tu cuerpo, de eso que puedes tocar. No morir a ti mismo ni esas cosas. Muerte de tu cuerpo. Voy a explicar rápidamente cada uno de esos aspectos de la cruz. El primer punto significa ser despreciado públicamente. También oprobio, vergüenza, vituperio público. Ser tenido como lo peor de lo peor. Y déjame explicarte por qué digo esto. Cuando Jesús está hablándole a la multitud allá en Jerusalén, y le dice que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Todo el mundo le comprende, porque la cruz en ese entonces era un instrumento de muerte para los peores criminales. No había cruces que se cuelga la gente aquí de adorno y que las llenan de diamantes y joyas como si fuera un chiste, el instrumento en que mataron a Jesús. No había eso. Todo el mundo lo entendió. Dijeron, espérame, es demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque la cruz era, vamos a decir, aquí en nuestra sociedad no existe la pena de muerte, pero sí existe la cárcel. ¿Cómo se ve a una persona aquí que es encarcelada? ¿Cierto o no? La gente lo ve mal. La gente ya no lo conoce, la gente ya no lo saluda, la gente dice, yo ya no soy amigo de él, no, realmente no es mi primo. ¿Por qué? Porque no es correcto asociarse con ese tipo de persona, porque es oprobioso, es vergonzoso. Bueno, la cruz era el instrumento en tiempos de Jesús en donde morían solo los peores y más viles tipos de criminal. A un criminal común y corriente lo mataban de otra forma inclusive. Lo mataban, lo degollaban, le cortaban la cabeza, era rápida la muerte. Pero en la cruz, imagínense, la persona estaba ahí colgada durante horas, estaba semidesnuda, solamente con ropa interior, gritaba, hacía toda una procesión así llevando la cruz que la gente lo viera. Entonces era muy vergonzoso. Imagínate cuando lo iban llevando. Ahorita en los Estados Unidos sí hay pena de muerte. Allá no se utiliza la cruz. Se utiliza en algunos lugares el fusilamiento, en otros lugares la silla eléctrica. Y sucede que si una persona la van a condenar a eso, qué vergüenza, ¿cierto o no? Es un condenado, es un criminal de lo peor, de lo más vil. ¿Qué hizo para que lo condenaran a eso? Y obviamente implica una gran vergüenza el ser condenado a muerte. Para seguir a Jesús, escúchame bien, tienes que estar dispuesto a ser despreciado públicamente por causa de su nombre y que eso no te pueda nada a ti. A ser tenido como lo peor de lo peor. Cuando a ti te dicen que eres un fanático porque te convertiste en cristiano, o tonto, o que te lavaron el cerebro porque asistes a estudiar la Biblia, esas cosas realmente son poca cosa, no es mucho vituperio. La verdad es que a los primeros cristianos, amigo, se les acusaba públicamente de comerse a sus propios hijos. Eso era una mentira, eso era falso, pero de eso se les acusaba. Y la gente los odiaba, porque eso salía publicado en los medios de comunicación de aquel entonces, más antiguos. La gente, imagínate juntarte con los cristianos. Se comen a sus, yo no quiero hacer nada que ver con ellos. Y ellos paciente y valientemente llevaban encima ese desprecio público, porque Jesús prometió que a los que quieran seguir a Jesús van a ser vituperados, calumniados y van a mentir contra ellos diciéndoles toda clase de cosas. Esta es una gran prueba para mucha gente, para todos los amadores de este mundo, para los que les importa mucho el qué dirán, la familia, para los que se avergüenzan de ser cristianos, como tú que estás por aquí seguramente, metido aquí como un hipócrita y que dices que vienes a los estudios, pero que todavía te avergüenzas de decir que quieres convertirte en cristiano o de que quieres ser cristiano. ¿Y a dónde vas? Esos domingos te pregunta tu familia. Pues voy a un lugar voy. Y no quieres hablar claro. Ahora aquí hemos dicho que no somos religión y eso es verdad, porque el cristianismo verdadero no es religión. Pero aquí sí somos cristianos y eso lo hemos dicho en varias ocasiones y estamos estudiando la Biblia y siguiendo el camino de Dios con forma seria. Muchos no quieren, tienen pena. Yo recuerdo unos amigos en una ciudad, hace como 3 años, decidieron ponerse a predicarle arrepentimiento a esa ciudad. Pero predicarle arrepentimiento como dice la Biblia, bien predicado. Porque era una ciudad que estaba verdaderamente perdida en la inmoralidad. Se salieron a la calle y a las plazas y les empezaron a decir, arrepiéntanse, les va a venir un juicio de Dios encima. Unos se subieron a las azoteas de las casas, ahí por el centro, por la plaza. Sacaron bocinas y bafles grandes y empezaron a predicarle a los adúlteros y a los borrachos. ¡Adúltero! Te está hablando Dios el día de hoy por medio de mí. Arrepiéntete o te vas a ir al infierno. Y se oía la voz día tras día en los mercados. Otros
Agarraron camionetas y le pusieron unas bocinitas, porque hicieron una gran campaña de arrepentimiento para invitar a todos. Y empezaron a predicar arrepentimiento. Y decían, aquí hay inmoralidad en esta ciudad, y Dios va a traer castigo, y Dios va a traer juicio, como si fuera Jonás. Radical, ¿verdad? Fuerte, difícil de digerir probablemente, pero así estaban ellos. Estuvieron así más o menos 3, 4 o 7 días, no lo recuerdo exactamente. La prensa se enojó, las iglesias se enojaron, el cura se enojó porque era homosexual, y ellos salieron a la calle a decirle a todo el pueblo que era homosexual. ¿Cómo puedes creer en un cura que es homosexual? Y tú lo sabes, y todo el pueblo sabía que era homosexual. Seducía a los muchachitos ahí en la plaza y los levantaba, eso era un escándalo público. Y la gente se enojó mucho, y se unió la iglesia católica, y se unieron los pastores de Babilonia de los grupos de prosperidad, y los evangélicos tibios y cobardes que nunca le habían predicado arrepentimiento a ese pueblo, y la prensa y un hombre que trabajaba en un periódico, y empezaron a sacar, ahí tengo los periódicos guardados, unas calumnias contra los que predicaban arrepentimiento. Y decían, estos grupos de penetradores, de desestabilizadores extranjeros enviados del enemigo para hacer pedazos nuestra ciudad. Estos diabólicos satánicos que están prediciendo el fin del mundo. Nadie estaba prediciendo el fin del mundo. Estaban diciendo que le iba a venir un castigo a esta ciudad. Y les vino como quiera. Porque después de eso les cayó una granizada impresionante de tamaño de limones, los granizos. Y después le vinieron inundaciones y le vinieron plagas y culebras, se metieron en la ciudad y empezaron a matar gente y pasaron un montón de desgracias. O sea que lo que ellos dijeron fue cierto. Y no porque eran profetas, sino porque la Biblia dice que lo que siembras cosechas. Y cuando se ve una ciudad que está pecando mucho, no podemos pensar que Dios le va a traer premios. Era evidente que Dios los iba a juzgar. Estaban violando niños, había cantinas abiertas por donde quiera, prostíbulos, maldad, asesinatos, a machetazos. Era increíble lo que pasaba en esa ciudad. Y la prensa empezó a calumniarlos y a señalarlos en la calle. Y los detuvo la patrulla. Y dijeron, a ver, las camionetas que están por ahí, con vidrios oscuros y polarizados, con objetivos siniestros, diario y en la radio, gran polémica. Y estaba la Secretaría de Gobernación. Y una cosa te digo, todo el pueblo se empezó a enojar muchísimo contra ellos. Habían por ahí algunos supuestos cristianitos que andaban en las diferentes iglesias que se unieron para predicar arrepentimiento ahí. Supuestos cristianitos. Pero en cuanto el dedo de la opinión pública empezó a señalar a los cristianos, muchos de ellos se echaron para atrás y dijeron, yo ni los conozco. Yo no tengo nada que ver con esos cristianos. Yo nomás iba ahí por oír. Y era gente que ya habían hecho un compromiso público de seguir a Jesús. Sí, amados, el Señor prueba a la gente. Muchos reciben la palabra con gozo, dice la parábola del sembrador al principio, pero cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es que era un problema haberte asociado con ellos, tú me comprendes. Y la gente se empezó a avergonzar de ellos, pero no era de ellos, era del mensaje de Cristo. Esto es un ejemplito de lo que es sufrir desprecios y vituperios y vergüenzas por causa de su nombre. ¿Cuántos están dispuestos todavía? Ahí solamente estamos empezando con una parte de lo que es la cruz, es el inicio de la misma, pero todavía no entramos a lo que es más profundo, porque el segundo punto de la cruz es sufrimiento. Punto y se acabó. Sufrimiento. Y lo deletreo así, porque en este tiempo, con todos los problemas que la gente tiene, nadie quiere oír esa palabra. Sufrimiento. Otro sufrimiento aparte de los que yo tengo, no gracias, suelen pensar muchos. Pues sí, Jesús fue muy claro. Si tú vas a seguirlo y vas a ser digno de Él y en verdad le estimas y le amas con tu corazón, vas a estar dispuesto a tener sufrimientos. Porque en la cruz no solo había muerte ni vergüenza, se sufría y luego se moría. Sufrimientos físicos y sufrimientos mentales. Podía haber golpes para el crucificado, palizas, perder su libertad obviamente, cárceles, y a todos estos tipos de sufrimiento se refiere la palabra de Dios. Cárcel, perder tu libertad. Un cristiano debe de estar dispuesto aún a ser golpeado, a recibir palizas y a perder su libertad si fuere necesario por confesar que es cristiano, o por pararte por algún principio cristiano, o por predicar su evangelio. Actualmente hay mucha gente en cárceles por ser cristiano en el mundo que están sufriendo. Muchos. Aquí en México no está sucediendo así, pero en muchos países hay muchos encarcelados. Te podría mencionar Rusia, Bulgaria, Bangladesh, te podría hablar de Turquía, te podría hablar de Vietnam, te podría hablar de Cuba, encarcelados por una sola razón: soy cristiano, yo voy a seguir a Jesús, mi Señor es Jesucristo,
No tengo otro Dios en la tierra y voy a guardar sus principios y para mí son ley suprema en todas las cosas. Por eso están encarcelados. Aquí mismo he conocido un joven en meses pasados que en una reunión me hizo una pregunta. Era un joven militar del ejército y me dijo: yo me dedico a tocar el piano en el hotel militar. Ese es mi oficio, es soldado, pero a eso lo ponían. A la hora que están los borrachos ahí en el bar, los soldados emborrachándose, y yo quiero saber si para seguir a Cristo yo tengo que dejar eso. ¿Qué le hubieras contestado tú? Si hubiera sido un pastor evangélico tibio, ¿quién sabe qué le hubiera contestado? Bueno, es poco a poco, ahí el Señor tiene misericordia, el Señor entiende, hombre. Tú es poco a poco, tú síguele ahí en el trabajo, no le haces ahí. Tienes que obedecer a tus autoridades primero que nada. Pero yo le dije lo que dice la Biblia. Le dije: la verdad, estás emborrachando a otros y la Escritura dice: ¡ay de ti que embriagas a tu prójimo! Así dice, tú no puedes participar de eso. Ahora, el muchacho sabía por qué me preguntó eso, porque iba a haber un precio si él se atrevía a decir que él no iba a tocar el piano. Porque en la milicia eso se llama desacato de orden, es rebelión contra un superior. Y va desde arresto la pena hasta cárcel por 8 meses o por 10 meses. Usted sabía. Y cárcel militar, que no creas que es ninguna cosa dulce estar ahí adentro. Y el muchacho empezó a contar el precio de seguir a Jesús. Y fue y habló con su superior. Le dijo: mire, yo soy cristiano, quiero ser cristiano. Está mal emborrachar a la gente, he estado mal en lo que estoy haciendo y le pido que por favor me cambie a otro puesto. Tú sabrás que a un militar que le digan eso, pues no le gustó nada. ¿Ah, sí? Dijo: pues vamos a ver, ahora haces eso. Ahora vas a estar aquí en el piano siempre, aquí con los borrachos. Y él dijo: no lo voy a hacer. Entonces te arresto. Él tenía familia, tenía esposa, de hecho ya sus turnos eran pesados, hacía guardias a veces ahí, y entonces lo arrestaron. No lo dejaban salir, no se podía ni congregar. Ahí estaba toda la semana y lo traían haciendo faena. Ahí andaba cepillando los pisos, nada más podía dormir unas 5 horas al día y lo traían desde las 5 de la mañana hasta las 12 o 1 de la mañana trabajando. Y todos los compañeros burlándose. Ni un minutito para leer la Biblia, nada. Y burla, a ver hasta qué hora se rompe, a ver hasta qué hora se quiebra, hasta ver a qué horas violamos su voluntad de este hombre por medio de esa manipulación. Y yo hablaba con él por teléfono y estaba bien quebrantado. Y tenía un primo cristiano y estaban orando por él. Y lo iban a ver de vez en cuando los odiados cristianos ahí, como quiera, iban allá sabiendo todo y platicaban con él. Y el militar lo volvía a llamar, su jefe, y le decía: ¿qué pasó? Te voy a meter un proceso militar y vas a ir a la cárcel. Le decía: mejor deme mi baja. No, primero te meto proceso militar y vas a ver. Finalmente el muchacho se paró por Dios. Le dimos por ahí un buen libro que se llama Torturado por Cristo, que se los recomiendo mucho, de Richard Wurmbrand, que pasó 14 años o más en las prisiones de Rumanía por Cristo, un pastor verdadero, un verdadero hombre de Dios. Y al final le doy los nombres claramente, si no lo anotó ahorita. Y el muchacho se paró por Cristo. Y todos se reían de él. Y él les decía: yo voy a seguir a Cristo, yo voy a seguir a Cristo. Quebrantado. Yo lo oí llamarme por teléfono llorando de desesperación. Párate por Cristo, le dije. De pronto un día lo llamó el militar, cuando ya le iban a meter al proceso penal. Su jefe le dijo: está bien, te cambio a otro lugar, puedes pedir tu baja, ya no te vamos a arrestar, ya no te vamos a hacer nada. Obtuvo la victoria, se paró por Cristo, supo el precio de ser un discípulo. Y el muchacho en momentos especiales empezó a tener una revelación de Dios. Ahí, en sus sufrimientos, venía el Espíritu Santo y le empezaba a mostrar cosas que pues solamente Dios te puede mostrar. Del gusto, del gozo de pararte por una verdad tan preciosa como es la de Jesús. Allá en Rusia ocurrió que una joven comunista, yo no sé si tú lo sepas, pero en Rusia estuvo prohibido el cristianismo durante mucho tiempo. Era una fe perseguidísima. Y hubo una joven de 19 años de edad solamente, llamada Varia, que era del Partido Comunista. Y el Partido Comunista allá en Rusia era ateo. Les enseñaban desde chiquitos a odiar a Dios y toda idea que tiene que ver con lo divino. Y una muchacha cristiana se topó con Varia y Varia la trató muy mal. Pero la muchacha cristiana supo tomar la afrenta, no la odió ni nada, sino que la amó. Y después de eso, Varia dobló sus rodillas y se entregó a Jesús. Me parece que ella tenía un puesto entre la juventud comunista. ¿Sabes lo que hizo al otro día de haberse entregado a Jesús? Fue y se paró enfrente de toda la asamblea de jóvenes comunistas y les dijo: yo vengo aquí a decirles que desde el día de ayer yo soy cristiana. Yo me convertí a Jesús, estuve perdida en las tinieblas, enseñé mal, enseñé que no había Dios. Les pido perdón a todos ustedes porque les enseñé que no había Dios. Y después se puso a cantar un himno preciosísimo enfrente de todos. Los mismos cristianos le habían dicho a ella: no vayas. Ella ya sabía lo que le esperaba. De ahí mismo la llevaron a la cárcel y de ahí deportada a Siberia.
En Siberia hay temperaturas de más de 30 grados bajo cero, querido amigo. Trabajos forzados de 12 a 14 horas, poca comida, ni una Biblia, ni un cassette, porque no había cassettes en ese entonces, ni una revista, nada. Un día de convertida, se fue. Yo quisiera que tú leyeras las cartas de Varia, cuando ella le escribía a la otra cristiana de allá de esa prisión, donde las traían trabajando como animales a golpes y la golpeaban porque ella seguía predicándole a la gente. No se volvió a saber nunca de la muchacha, pero a través de las cartas puedes tú ver, percibir el amor a Jesús, la fortaleza del Espíritu Santo, el ser un verdadero cristiano y aprender a pararte por Dios y no andar con tonterías. En el libro de Richard Wurmbrand, Torturado por Cristo, viene también la historia de Varia. Los sufrimientos por confesar a Jesús, por pararte por un principio de Él, como este joven se paró por no vender alcohol, por predicar su evangelio, como Varia se paró y pagó el precio por predicar su evangelio. Ahora, nota bien, los sufrimientos no son por andar haciendo tonterías ni andar pecando, porque qué gloria es si pecando sois abofeteados, dice la Escritura. Si andas de borracho o entremetido, o andas de ladrón o de rebelde y te golpean y andas en tonterías, pues eso no es sufrir, sufres por tu pecado, no, es sufrir por la causa del Señor Jesús. Y ahora vamos al punto final de lo que es la cruz. Sufrimientos pueden ser tremendos. Tú no sabes lo que es para una muchacha de 19 años estar encerrada en una cárcel a 30 grados bajo cero, sin ropa, sin amigos, sin familia, sin futuro, que le quitaron su trabajo, le quitaron todo y sin Biblia. ¿Compara usted eso con la multitud de gente que se derrite a la primera entre los cristianos? Que se deshacen como si fueran de azúcar o se quiebran como si estuvieran hechos de cristal, que cualquier problemita los hunde y que cualquier pequeño perjuicio ya los empieza a hacer dudar de su fe. ¿Serán verdaderamente cristianos? Vamos a entrar al punto de la muerte. La cruz significa muerte. Y vuelvo a repetir, muerte de a de veras, muerte de tu cuerpo. O sea, perder tu vida. Y para que no espiritualicemos el pasaje, ni lo diluyamos, aunque esté fuerte, vamos a mirar el contexto de Marcos 8:34, para que usted vea en la Escritura que no es muerte espiritual, sino muerte física. Marcos 8:34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y después explica a qué se refiere. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Entonces la cruz significa perder ¿qué? Perder la vida. ¿O qué? Dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La aprobación de todo el mundo. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, así le llamaba Cristo a la humanidad, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fíjese, que se avergonzare de mí y de mis palabras. La cruz ahí otra vez, la vergüenza. Porque las palabras de Cristo, ¿a poco no? A veces suenan fuertes y radicales. Hablábamos en domingos pasados y decíamos, ¿qué radical es cristianismo? Porque excluye a todos los demás dioses y a todas las demás religiones las considera mentirosas. Los primeros cristianos sabían que en todas las religiones a lo que se estaba adorando eran demonios. Y así se lo decían a la gente. Ahí se adoran demonios. Y estaba el templo de Afrodita ahí en Roma y la gente llegaba y el templo de Zeus. Están adorando a los demonios, porque solamente hay un Dios verdadero. ¡Qué fuerte! Mucha gente no se pone a ver realmente lo que implica el cristianismo. Es muy radical. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fucio, todos los demás. Está descartado Mahoma también. Todos. Porque Jesús es muy radical. Pero entonces cuando alguien te pregunta, oye, ¿de veras tú crees que el único camino es Cristo? Yo pienso que todos los caminos llevan a Roma. Empiezan a titubear. El que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación pecadora y adúltera, dijo el Señor. Oye, que está mal tomar, ¿verdad? Oye, ¿qué tiene de malo 5 cervezas, hombre? No hacen daño. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera. Ahora, cuando la Biblia habla entonces de cruz, habla principalmente de perder tu vida, de que tú estés dispuesto, si fuere necesario, de perder tu vida, de que tú estés dispuesto, si fuere necesario, a perder tu misma vida, que es lo que la gente más quiere, por causa de seguir al Señor Jesucristo. Ahora bien, para que no se malentienda, esto no quiere decir que tú andes buscando que te maten.
Eso se llama tentar a Dios, se llama imprudencia. O que te guste la muerte. Solo un loco, un suicida, un enfermo, le gusta la muerte en sí misma. Sino que tú estés dispuesto a aún enfrentar eso, que la gente de veras le teme tanto a la muerte. Porque mira, amigo, hombres de veras tremendos que se veían de una fortaleza grande y de mucho carácter, recios, generales. Yo les había comentado sobre eso. A la hora que los iban a matar se hincaron a pedir que les perdonaran la vida. Que la muerte es algo muy tremendo. La muerte es algo muy fuerte. Lo único que tienes es esta vida, ¿cierto o no es cierto? Todo lo que vemos es esta vida. La muerte es tremenda, por eso la humanidad pelea contra la muerte siempre. Vacunas, campañas de salud, hospital, la muerte horroriza. Vayas a ver un funeral, la gente está horrorizada por la muerte. El pensamiento que te mueras o que se muera alguien que quieres es tremendo. Bueno, pues fíjate cómo Jesús es más tremendo que la muerte. Y el amor a Él vence aún la muerte. Por eso dice la Escritura: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Para quién? Para aquellos que aman suficiente a Jesús, para aún estar dispuestos a eso, para seguirlo a Él. Déjame contarte acerca de Policarpo para que veas que no hay que buscar la muerte, sino que a veces llegará por causa de Cristo y tú no sabes si va a llegar o no. Y por eso Dios te requiere, una decisión de una vez por todas firme, para que no seas de los que al rato anden negando a Jesús. Policarpo era un anciano de 86, 87 años más o menos, hace muchos cientos de años. Él fue discipulado por Juan, el apóstol, el que escribió Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Fue su discípulo. Y él era un líder de la iglesia en aquel entonces, y de pronto decidieron buscarlo. Claro, él se fue, él huyó, estuvo bien. Pero finalmente los soldados romanos lo encontraron y lo trajeron a un estadio como el que te acabo de platicar, lleno de personas sedientas de sangre que odiaban el cristianismo romano. Y estaba ahí el cónsul, el magistrado, y le dijo: tú eres cristiano, Policarpo, todo el mundo sabe que tú eres un maestro. Yo te doy dos opciones: niega a Jesús aquí públicamente en frente de toda la multitud, o te vamos a matar, te vamos a quemar vivo. Policarpo dijo: 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho, ¿por qué le voy a negar ahorita? Y le empezaron a tratar de convencer, y le decía: ándale, dile a la multitud ya, nada más di, el César, Jesús no es el Señor, viva el César. No, lo quemaron vivo. Se paró por su decisión. Vivió hasta la muerte su testimonio público. Se paró por la verdad, era un anciano, le decían: ten misericordia de ti, hombre, ya estás viejito, ya, hombre, sal del apuro, niega y ya. No, porque al haber negado él, muchos hubieran caído alrededor de él, y además hubiera negado a aquel que murió por él en una cruz. Yo no sé si te suene muy fuerte o no, si te suene rara esta enseñanza, y esto será porque el cristianismo actual no está enseñando la cruz. Antes era lo normal en la iglesia. En los primeros siglos del cristianismo, la cruz significaba llegar a morir por tu Señor. Ser un hombre de principios, de convicciones, de decisiones, radical, que de veras amaras con todo el corazón a tu Señor. Antes de bautizarlos, dice una anécdota, a los primeros cristianos, en Roma, cuando estaba la gran persecución, los creyentes tuvieron que ir a vivir en catacumbas, como si fueran topos, ratas. Vivían en cuevas que ellos excavaron con sus propias manos. No podían salir a la superficie, porque los mataban. Eran decenas y miles muertos, cientos, 500 a veces juntos, con los leones, con espadas. Los crucificaban, los arrastraban con caballos, los hacían pedazos. Y cuando alguien se quería bautizar, lo llevaban a las catacumbas, a donde estaban las tumbas de los que habían muerto mártires. Y pasaban así: ¿tú te quieres bautizar? ¿Tú quieres ser cristiano? Mira, pásale por aquí. Y empezaban a recorrer toda la catacumba y encontraban de pronto un sepulcro aquí. Y estaba una lápida, y ahí en la lápida siempre decía algo: aquí descansa en paz Severiano. Murió a los 17 años en la estaca o en la cruz, crucificado por su fe. Cristo está con él en la gloria. Y después le llevaron: mira, este de aquí, esta es una joven, tenía 18 años, fue decapitada por seguir a Cristo. Y después continuaban, y así le iban mostrando uno por uno todos los que habían muerto por la fe. Dijeron: ¿tú te quieres bautizar? ¿Tú quieres ser cristiano? Te estamos mostrando lo que cuesta ser cristiano, y tú te estás comprometiendo a pagar el precio que Jesús puso desde inicio. Y entonces la gente decidía si se bautizaba o no. Ellos solamente bautizaban a aquel dispuesto a realmente dar su vida por Jesús. Bueno, esto era tan fuerte, el martirio tan normal entre los cristianos, que había jóvenes de 17 años que había que estarlos deteniendo, porque a veces ellos querían ir a que los mataran cuando empezaban las persecuciones. Eso sucedió, por ejemplo, con Orígenes, quien llegó a ser después un predicador muy usado por Dios. A su padre lo apresaron por ser cristiano y lo mataron. Y el día que lo iban a ejecutar, el muchacho de 17 años le dijo a la mamá: yo ahorita voy allá y le voy a decir unas cuantas cosas al emperador
para provocarlo, porque yo también quiero morir por Cristo. La mamá le tuvo que esconder la ropa ese día para que el muchacho no se pudiera ir por la calle y que fuera a morir. Creció, vivió muchos años, aprendió que tampoco hay que andar coqueteando con la muerte y también fue torturado por causa del Señor cuando ya era mayor. Esto era normal. Inclusive se llegó a decir que la sangre de la iglesia era la semilla de la iglesia. Entre más mataban, más se multiplicaban. A veces estaban matando a un cristiano o a una muchacha como la que te comenté en la anécdota del principio, en la historia esa que pusimos imaginaria, ¿sí? Ahí iban a matar a una muchacha y la mataban y de pronto gente veía la muerte de la muchacha así, en paz, invocando el nombre de Cristo y se convertían en el mismo estadio. Hubo grandes hombres de Dios, gobernantes, soldados, jefes romanos, que al ver eso decían, yo quiero eso, porque eso que te hace ir a la muerte con paz y eso que te hace amar tanto a alguien, es que esa gente tiene algo que nosotros no tenemos, porque el hombre siempre le anda huyendo a la muerte. Y se entregaban ahí mismo, en las sillas de los estadios a Jesús, y luego eran perseguidos y muertos también. Todos los apóstoles que escribieron la Biblia y de los que menciona la Escritura, murieron mártires, menos uno. Y hoy en día, mucha gente sigue muriendo por su cristianismo. Muchas están muriendo. Yo quiero darte un ejemplo de gente actualmente que muere por su fe. Actual, en este mismo siglo, no estamos hablando de hace 2000 años. Te voy a hablar de dos muchachas chinas que fueron atrapadas por los comunistas cuando la revolución comunista triunfó allá en China. Estas muchachas fueron atrapadas junto con su pastor y fueron sentenciadas a morir, a ser fusiladas. Y como ha sucedido en otras ocasiones de la historia de los cristianos, los guardias comunistas, los soldados, se empezaron a burlar y a presionarlos emocionalmente para que renunciaran a su fe. Pero ninguno de ellos, ni el pastor ni las muchachas, se atrevieron a negar a Jesús. Y luego le dijeron al pastor algo. Dijeron, mira pastor, nosotros te vamos a soltar a ti con una condición. Si tú fusilas a las muchachas con tu propia mano, nosotros te vamos a dejar ir a ti. Tú escoges. El hombre aceptó. Le entró el temor hasta los huesos y no se aguantó. Y dijo, está bien, voy a matarlas yo, me van a dejar ir ellos. A sus propias ovejas. Las muchachas estaban en el patio de la cárcel para la ejecución anunciada. Había un preso que fue el que narró la historia, que a través de las rejas vio todo lo sucedido y que estuvo escuchando todo. Él miraba a las muchachas y dice que estaban muy tristes, pero que se veía algo divino alrededor de las dos. Tenían temor humanamente hablando, pero ellas dijeron, hasta la muerte, vamos hasta el final con Cristo. Ellas sabían lo que Jesús dijo. Voy a poner el acetato último. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Lo niegas? Dice la Escritura. Él también te va a negar para la entrada al reino. Ellas amaban a Jesús. Se decidieron. Llegó el pastor, llegaron las muchachas, escoltado por las guardias, venía el pastor con una pistola en su mano para darle un balazo en la cabeza a cada una de las que habían sido sus ovejas. Las muchachas conversaron entre sí un momento y después, respetuosamente, una se adelantó y le dijeron algo al pastor. Te voy a leer. Antes de ser fusiladas, queremos agradecerte profundamente por lo que tú has significado para nosotros. Nos bautizaste, nos enseñaste el camino de la vida eterna. Tomamos la cena del Señor de tu propia mano, en esa misma mano, en donde ahorita tienes la pistola. Que Dios te recompense por todo el bien que tú nos has hecho. También nos enseñaste que algunas veces los cristianos son débiles y cometen pecados terribles, pero que pueden ser perdonados de nuevo. Cuando lamentes lo que estás a punto de hacer, no te desesperes como Judas, sino arrepiéntete como Pedro. Que Dios te bendiga y recuerda que nuestro último pensamiento no fue uno de indignación contra tu fracaso. Todos pasan por horas de tinieblas, morimos con gratitud. Hicieron una caravana de reverencia y se retiraron. El pastor endureció su corazón, se acercó a las que habían sido sus ovejas y le metió un tiro a cada una de ellas y cayeron muertas. Piensa algo. Qué tropiezo que tu pastor hiciera eso, ¿no? Hay gente que se tropieza que porque vieron un hermano, o hermano entre comillas, ¿no?, que hizo no sé qué cosa. Es que me estropiezo y por eso yo ya no sigo a Dios. Qué ridículo es tener una falsa fe como la tuya. Ellas tenían la fe puesta en Jesús, en el que murió por ellas en la cruz y lo amaban con todo el corazón. Y decidieron ir hasta el último momento. Siguieron las enseñanzas de Cristo. No estaba la fe puesta en el hombre. ¿Sabes lo más triste de todo? Es que acabando de matarlas ellas, los comunistas lo mataron a él.
como quiera. No salvó su vida y está ahorita en el infierno. Porque no puso las cosas eternas como la primera cosa en la vida, sino puso lo terrenal y quiso salvar su vida y la perdió, dice la Escritura. Y las muchachas perdieron su vida por causa de Cristo, pero la ganaron para vida eterna. Tu propio pastor, su propio líder, las mató y fueron hasta el final con Jesús. Muertes actuales. Esto es tomar tu cruz, nada menos. Esto es ser cristiano. ¿Y por qué? Porque el que de verdad está dispuesto a eso es el que en realidad tiene amor por Jesús y el que de verdad está comprometido con Él. Concluyo dándote algunas consideraciones para meditar, para tomar la cruz. Yo sé que pueden provocar impacto las palabras de Cristo, pero hay que meditar lo siguiente. La cruz se debe de tomar por amor a Jesús. Solo un enamorado apasionado está dispuesto a morir por el objeto de su pasión. ¿Es justo que Cristo pida a sus discípulos aun que pongan su vida por Él? Sí, sí es justo, porque Él mismo murió por nosotros en la cruz por amor de nosotros. Además de todo, sabemos que Jesús es Dios hecho carne y Dios es el creador y Él merece aún el sacrificio de nuestra vida porque a Él le pertenece. Esta vida, debes de considerarlo, dura muy poco, como quiera se va a acabar pronto. La eternidad es para siempre, es demasiado larga, dice la Escritura. La Biblia dice que si nosotros lo negáremos, Él también nos negará. Si nosotros, por no tener problemas, por no sufrir, porque no nos critiquen o por parecer raros, o por no querer parecer raros ante los ojos de una generación, repito, como Cristo dijo, adúltera y pecadora, que no tiene ninguna autoridad moral para juzgar lo que es bueno o malo, porque no lo vive. Si nosotros nos acobardamos, la Biblia nos promete que Cristo va a negarnos en aquel día que Él venga. ¿Y sabes qué es negarte? Que va a decir, no te conozco. Así como tú dijiste en la tierra, no lo conozco, yo no sé quién es. Así como Pedro lo negó, el cobarde, ese día, así Él también va a decir, no sé quién eres. Porque no todo el que le dice a Jesús, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Y a muchos les dirán aquel día, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Además de todo, es normal ver en la vida que la gente sufra y hasta se sacrifique y muera de su vida por distintas causas, ¿cierto o no? Es algo natural en el ser humano. Los soldados mueren para defender a su nación. Muchos policías son asesinados en México cada año por salvaguardar la seguridad de la ciudad. Y ellos saben desde que entran a lo que se están ateniendo. O sea, cuando el policía ingresa a la academia o el soldado entra al colegio militar, él sabe. Está dispuesto a morir. No que quiere que lo maten mañana, pero sabe que aún eso va a ser requerido de él. Por eso le entrega su todo y entra ahí. Ahora es lo mismo en el cristianismo. De inicio, señores, amigos, invitados, de inicio hay que estar dispuesto a todo por Jesús. Si no, no es digno de ser su discípulo. Tienes, por ejemplo, partidos políticos como el PRD, una fuerza política que lleva más de 300 muertos por su causa política. Desde que se fundó ese partido, les han matado 300 personas. Algunas que eran valiosos para ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una idea política. No me estoy metiendo si está bien, si está mal, no me interesa nada de eso, yo no le voy a ningún partido. Pero me refiero, son serios en lo que están haciendo. Y cuando la gente ingresa al PRD y empieza a entrar a la grilla y a la política y a las manifestaciones, sabe que puede haber un precio cuando va a una manifestación. Que se le vaya el tiro a un policía que esté por ahí molesto o enojado, o que lo manden matar por andar provocando problemas a un gobernante, a un político. ¿Está comprendiendo? El PRD le ha matado 300, ya tiene 300 mártires. ¿Cuántos mártires tiene la iglesia en México? No sabemos. Los de la guerrilla en Chiapas están dispuestos a sufrir, a ser escarnecidos e inclusive a poner su vida. Ya lo demostraron. Aunque les vayas a ellos o no les vayas, eso no es asunto. El punto es, dispuestos están, no andan jugando jueguitos. Saben lo que cuesta ser guerrillero. Hay pacifistas, escritores que hoy en día están presos en muchas cárceles del mundo por sus ideas, porque quieren un cambio en su país, porque quieren libertad de expresión y cosas de ese tipo, y están dispuestos a sufrir en la cárcel. Madres han muerto para salvar a sus hijos que se ahogaban o para defenderlos de alguien que los quería atacar. El ser humano, cuando realmente ama y estima algo o una causa o una persona, se dispone a poner su vida por la persona o por la causa.
Yo pregunto en esta mañana, ¿qué Jesús y su causa no valen lo suficiente para sufrir por ella? O si es necesario, poner la vida. ¿Por qué se escatima tanto en sacrificios para la obra de Dios? ¿Por qué hay tantos cristianos, entre comillas, mediocres y cobardes que nunca progresan en su vida ni tienen bendición espiritual de Dios? Porque realmente no se han decidido a cumplir las condiciones, tomar su cruz y seguirlo. La realidad, termino con esto, de que uno ama a alguien es poner su vida por él. Y la realidad de que uno ama una causa es estar dispuesto a sufrir por ella. Ahora tú sabes, después de oír este estudio, lo que es tomar tu cruz y lo que no es tomar tu cruz. Y yo lo que te hago como pregunta es esto: ¿realmente quieres seguir a Cristo Jesús? ¿Realmente estás dispuesto a seguir a Jesús ahora que has oído las condiciones que Él tiene? Mira, es muy hermoso venir a oír estudios de la Biblia. Es muy hermoso oír cosas que te sirven y verdades que se aplican para resolver problemas. Pero la verdad es que eso no va a llevarte a ningún lado si no eres un verdadero seguidor de Jesús. Hoy hay estadios, auditorios llenos de multitudes que ni siquiera entienden los primeros pasos de lo que es el cristianismo. El que quiera seguir en pos de mí, dijo el maestro, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso dijo en otra parte también, cada día. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y a meditar en la palabra. Decisiones, señores. Decisiones, jóvenes. Decisiones, cristianos. Esas son lo que cuentan ante Dios. Cristo viene a conmover hasta lo profundo de tu misma alma. Por ahí andas todavía luchando con un pecado. Es ridículo. Ay, que dejas un pecado que no lo dejas, que te cuesta trabajo, por favor. No has empezado ni a negarte a ti mismo. ¿Qué será? Tomar tu cruz y seguirlo. Por ahí te tropieza que un hermano no te saludó. Qué ridículo. No te saludó. Hubo muchachas que su pastor mismo las ejecutó, que tenían puesta su mirada en Cristo, no en los hombres. Te avergüenzas, no quieres sufrir críticas, ni que te llamen nombres, ni te pongan apodos de desprecio público. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre, dijo Jesús. Muchos se avergüenzan del mensaje de Cristo en este día. Cristo predicó arrepentimiento y la cruz, y predicó que solamente la fe en Él salva. Muy radical. Hoy hay religiones que viven negando a Cristo, son la negación de Dios. Espero que tú no estés involucrado todavía en alguna de ellas. No predican, se avergüenzan de predicar fuerte. No quieren hablar de cruces a la gente, ni de sufrimientos, porque no se les vaya a espantar la audiencia. Pero el mensaje de la cruz no espanta, amados, más que a los cobardes. Porque Jesús mismo dijo: si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo, dijo. Hay un atractivo especial en la cruz. Todos los seres humanos llevamos dentro de nosotros el ideal de dar nuestra vida por una causa que realmente valga la pena y de amar hasta la muerte. Así lo recogen muchos filósofos, antropólogos. El poner tu vida para seguir al Maestro y amarlo y hasta el final con Él apela a lo más profundo de tu ser. Por un lado podrás tener temores, pero no lo puedes negar. Por el otro lado te atrae la vida de esas jóvenes chinas que murieron. La vida de Policarpo, que ya era anciano, te atrae. ¿Cuál es el secreto de ese poder? ¿Cuál es el secreto de esa vida que vence a la muerte? Un profundo amor por Jesucristo de Nazaret, una pasión por aquel que nos dio ejemplo. ¿Qué es lo que te lleva a vencer vergüenzas, problemas, dificultades? Seguir a Jesús. Decisiones, amigos, con Dios, no conmigo. Decisiones con Dios, no con el grupo. Decisiones con una persona que está resucitada en la gloria ahorita.
porque Él también venció la muerte. El Salvador. El poder de la cruz. ¿Cómo actuarías tú si estuvieras en la historia que vimos hoy? Si en el país hubieran cambiado las leyes y se adorara un hombre como si fuera Dios. Si te pusieran a ti entre la espada y la pared, confiesa a Jesús o niégalo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para el que es cristiano de veras, para el que está enamorado de Cristo, la muerte ha perdido sus terrores, porque sabe que será un momento solamente, y después la eternidad, la gloria como Él prometió. Él prometió: el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Cuántos le quieren decir hoy: maestro, aquí está mi vida, aquí está todo mi ser para ti? ¿Cuántos le quieren decir hoy: Jesús, Señor, hasta las últimas consecuencias? Me comprometo contigo de corazón hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas. No le pongo precio al amor que tú me has dado. Te voy a seguir. Escucha este canto. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. No mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Solo a ti, Señor. Seguir las pisadas de Cristo. Amarte solo a ti, Señor. Seguir su camino. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar. Seguir tu caminar, Señor. Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Tú conoces hoy las condiciones, las que Dios ha puesto, no las que los hombres han inventado ni las religiones, para seguir a Jesucristo de Nazaret. Amarte solo a ti, Señor. Son decisiones muy serias. Y aquí estamos todos en la presencia del Señor. Está su Espíritu Santo en este lugar. Tú lo sabes. ¿Cuántos sean discípulos o sean gente que quiere ser discípulo?
Señor. se deciden a negarse a sí mismo Seguir sin y a tomar su cruz para seguir a Jesús. Señor. Póngase de pie si usted ya lo ha decidido de corazón. Postrado ante tu altar, Señor. ¿Quiénes siguen a Jesús? Y no mirar atrás. Bajo las condiciones. Seguir su caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Gloria a tu nombre, Jesús. Señor Jesús, ahora que tú sabes el precio, ahora que tú sabes el precio de invocar su nombre y de decirle Señor Jesús, se lo puedes decir si lo vas a seguir. Ahora que sabes lo que cuesta, lo que costó llamarle a Jesús Señor, Señor Jesús, invocar su nombre, Señor Jesús, porque eso tenía un precio muy alto, la vida misma a veces, por hacer esa confesión. Por eso has leído en Romanos 10:9, cuando habla de confesar a Jesús como Señor, pero no era como ahorita, en medio de religiones muertas y tibias. Ese era el confesar, era una persona que estaba arrepentida y dispuesta a todo, que se paraba públicamente cuando todo el mundo decía Señor César, que quiere decir Dios. Señor quiere decir Dios, curios. Así se utiliza para traducir la palabra Dios del hebreo al griego. Dios, amo, soberano absoluto, Señor. Así los romanos decían Señor César y lo adoraban como un Dios, se postraban y le quemaban incienso. Pero el cristiano no. El cristiano decía Señor Jesús. No hay ningún otro Señor, ningún otro Dios, ningún otro Salvador, ni nadie que merezca ese título, sino solamente Cristo Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario. Solamente Él. Lo confesaban y sabían el precio, para que tú valores lo que es invocar. Solamente invocar, solamente poner en tu boca
el precioso y sagrado título y nombre, Señor Jesús. No como muchos lo blasfeman hoy en día, que no están dispuestos a nada por Él, pero sí le piden todo y hasta caprichos y tonterías. Pero Dios está levantando cristianos verdaderos en México. Está levantando un cuerpo de gente muy seria, muy comprometida, muy radical, que de veras quiere seguir al Señor Jesús y va a pagar precio completo por seguirlo y por ver su causa extendida en este país, por ver un avivamiento y el reino de Dios en los corazones de muchas almas salvas. Vamos a tener un momento de oración, de rendición bendita ante Jesucristo, de consagración de la vida, el alma. No tengas miedo, no tengas temor de nada. Jesús te fortalece. Si tú piensas en los momentos difíciles que pueden venir, Jesús fortalece en los momentos de aflicción. Porque Jesús es bueno. Él no es un capataz, un amo duro que pide lo que no es posible. Es un Dios que pide lo posible y además da gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Favor, poder, bendición. ¿Quién sostuvo a esas dos muchachas chinas al momento del martirio? La mano poderosa, la mano del Salvador. ¿Quién consoló sus corazones cuando todo el mundo estaba en contra de ellas? El Salvador, el que nos prometió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Él da fuerzas. Él hace valiente al cobarde. Él hace fiero al tímido. Él hace atrevido y osado al callado. A cualquiera. Jóvenes de 15 años, ancianos de 89, de 90, jóvenes como Orígenes, del que les platiqué, osado a los 17 años. Que Dios no hace excepción de personas. Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Te alabamos y te damos gracias, Señor, porque traes a nuestros corazones de nuevo esta gran enseñanza, este gran fundamento. Gracias porque podemos mirar con nuestros ojos en la Biblia cuáles son las condiciones divinas para seguir a Jesús, saliendo de las tradiciones y mentiras de los hombres carnales. Gracias por este fundamento, por este alimento espiritual, por el ejemplo de Cristo, de sus apóstoles y de todos los que de verdad siguieron en esos pasos. Por el ejemplo que dieron jóvenes como estas chinas, muchachas como las que fueron a los leones. Gracias, Señor, nos sentimos pequeños junto a ellos. Nos sentimos que no hemos sufrido nada, que no hemos padecido en lo absoluto, a la sombra de los mártires. Te damos gloria y alabanza por la presencia de tu Espíritu Santo en esta mañana, confirmando y sellando las verdades. Señor, levántate. Te pedimos en el nombre de Jesús, levántate. Una iglesia verdadera, una iglesia cristiana que de verdad puede invocar todos los días de sus vidas el nombre que es sobre todo nombre. Levántate, Señor, un testimonio en esta nación, un cuerpo de creyentes llenos de pasión y de fuego y de radicalidad por amor de tu nombre, para que este mundo, Señor, deje de estar solamente oyendo doctrinas y comience a mirar, a ver el poder de Dios manifestado, para que puedan ver el amor
que realmente se te tiene a ti, Señor. Levántate una iglesia que pague precio completo, que no se doblegue ante nada ni ante nadie, que predique y que extienda tu reino en esta tierra y que vive en santidad para honrarte, Señor. En el nombre poderoso y preciosísimo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.